Señoras y señores, de pie, por favor. La Corte. Por favor. Declara-se reaberta esta audiência pública sobre questões de mérito, eventuais reparações e custas, caso Pacheco León e outros versus República de Honduras. Permito-me recordar aos oradores perante a Corte que se expressem de maneira lenta e clara para facilitar o trabalho das intérpretes. Agora, as representações das supostas vítimas e a representação do Estado farão a exposição de suas alegações finais orais a respeito das questões de mérito, eventuais reparações e custas, e, em seguida, a representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos exporá suas observações finais. Darei agora a palavra às representantes das supostas vítimas que se apresentem, para que apresentem suas alegações finais orais. Por favor, com a palavra, pelo tempo de até 30 minutos. Soy Meria Gurcia y presentaré. Buenas tardes, Honorable Corte, Comisión Interamericana, Estado de Honduras, familiares auditores. Es particularmente relevante que la Corte analice el caso de Pacheco León, un caso de asesinato político. En este momento justo, hace 2 semanas se practicaron elecciones internas o primarias de los partidos políticos. En noviembre del año en curso serán las elecciones generales, como en las que perdió la vida Ángel Pacheco León. En el proceso primario se han denunciado el mismo día de las elecciones un enfrentamiento armado entre 2 candidatos del Partido Nacional a la alcaldía de la Unión Copán, que dejó varios heridos. Al día siguiente de las elecciones se reportó el ataque a un activista del Partido Liberal y la muerte en condiciones confusas de 3 activistas del movimiento Avancemos del Partido Libre. Es decir, los 3 partidos sometidos al proceso denunciaron ataques. Nada ha cambiado desde la muerte de Ángel Pacheco. Las rivalidades políticas en Honduras se resuelven con balas. La vida política en Honduras se caracteriza por altos niveles de intolerancia, violencia selectiva, poderes fácticos, élites económicas privilegiadas, corrupción, y todo esto tiene lugar en un contexto de alta impunidad. Honduras es un estado que no funciona en toda su dimensión. Es decir, la cultura de la legalidad no ha alcanzado un adecuado desarrollo para minimizar o revertir tendencias de impunidad. El sistema político hondureño desempeña un papel muy estrecho con los grupos fácticos en el fomento de la impunidad, pero también con el sistema de partidos, en el fomento de la impunidad y entre las clases políticas. En Honduras nadie guarda prisión por crímenes políticos y nadie ha sido debidamente enjuiciado. El caso permite a esta honorable Corte pronunciarse sobre el alcance del derecho a la vida, a la integridad, el deber de investigar debidamente en cuanto a los derechos políticos. En estos alegatos trataremos de los derechos violados por el Estado de Honduras en el caso de Ángel Pacheco León y de las reparaciones necesarias para impedir que la impunidad siga reinando en Honduras. Resulta evidente que una de las violaciones flagrantes en este caso es el de las garantías judiciales y la protección judicial de los familiares de Ángel Pacheco León. Como ha sido reiterado por la Corte en diferentes casos,
una investigación tiene que estar realizada por todos los medios legales disponibles y el deber de ser llevados a cabo con la debida diligencia de forma efectiva, seria e imparcial. El perito Joaquín Mejía, quien declaró por affidavit, afirma que actuar con la debida diligencia supone atender una serie de pautas y de cuidado, eficiencia, rigurosidad, minuciosidad, prontitud, agilidad y eficacia al momento de llevar a cabo las investigaciones. Después del asesinato del señor Ángel Pacheco León, las autoridades permitieron que la escena del crimen se contaminara. No consta en el expediente que la policía protegiera la misma. El técnico encargado de realizar la requisa y la búsqueda de pruebas llegó a la 1:15 de la tarde del día siguiente, casi 14 horas después de los hechos, indicando en su informe que cuando llegó encontró que la escena había sido contaminada, observando pisadas de calzado en manchas de sangre, cierro comillas, una situación poco sorprendente si tomamos en cuenta que la escena del crimen no contaba con las medidas de protección en el lapso de tiempo que tardó el técnico en llegar al sitio de los hechos. Pero no solo hubo una falta de diligencia debida en la recuperación del material, sino también en su preservación. La negligencia fue tal que se perdieron las muestras de sangre del señor Ángel Pacheco León que fueron obtenidas en su autopsia y tuvieron que exhumar su cuerpo 4 años después para obtener nuevas muestras. No obstante, el Estado presume en su contestación que, abro comillas, que si bien no aportó evidencia significativa en el sentido en que no coincidió con las muestras encontradas, demuestra la realización de actividades investigativas complejas, cierro comillas, cuando realmente era una gestión que debió realizar años antes. La exhumación del cuerpo de Ángel Pacheco León provocó un sufrimiento adicional e inútil a los familiares. Eso se caracteriza justamente por la inexistencia de un plan de líneas lógicas de investigación. El día siguiente del asesinato, las autoridades detuvieron a 3 personas, 2 de las cuales se encontraban en un carro que supuestamente tenía las mismas características que el carro del asesino. No se encontraron en este carro, en el asiento trasero, manchas de sangre y en la ropa de los detenidos también. La tercera persona fue detenida frente a la sede del Partido Liberal. Jimmy Pacheco, que si bien es cierto, no vio el rostro del asesino, vio muy bien su silueta y pudo 3 días después de la muerte de su padre, en un acto de confrontación, afirmar concretamente que ninguno de los detenidos era el asesino material. Además, atestiguó que el vehículo decomisado no era el mismo que él vio la noche fatídica del 23 de noviembre del 2000. No obstante, la falta de reconocimiento de los incautados y del vehículo por parte del único testigo del asesinato, las autoridades siguieron enfocando sus investigaciones en estas 3 personas durante los primeros años. El caso se cerró en mayo del 2003, cuando la Corte de Apelaciones confirmó la revocatoria por considerar que no existían indicios razonables. Este enfoque de parte del Estado de Honduras en esas 3 personas no era justificado y generó una pérdida de tiempo valioso, desviando la atención sobre otros sospechosos contra quienes había mucha más prueba y motivos. Precisamente desde los primeros días, con la toma de las declaraciones de familiares, amigos de personas que trabajaban con el Pacheco y los que trabajaron en su campaña, se conoció que había sido amenazado en varias ocasiones durante realizaba actividades de su campaña. Uno de los declarantes era confidente del señor Pacheco, mientras otros fueron testigos de esas amenazas y presiones. De acuerdo con los testigos, Rafael Leonardo Callejas y el expresidente de la República y su padre, Rafael Callejas Valentine, Benjamín Cárdenas, exdiputado, Salvador Cárdenas, miembro de las fuerzas policiales, Raúl Pino, entonces diputado suplente, Manuel Vides, entonces diputado, Juan José Quiroz, entonces alcalde de Amapala, en el departamento de Valle, y Jorge Berríos, exdiputado, presionaron y algunos de ellos amenazaron a Pacheco. Además, su compañera de hogar afirmó por affidavit que el señor Ángel Pacheco había sido convocado a una reunión por el expresidente Rafael Callejas, quien le propuso que renunciara a su candidatura y que dejara el camino libre a su candidato suplente Raúl, como lo afirmó esta Corte en el caso Caguas Fernández.
cuando se recela indicios de participación de agentes estatales en una muerte violenta, la investigación iniciada debería de ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma. Desde los primeros informes, la Dirección General de Investigación Criminal, un agente policial fue identificado como el posible autor material del asesinato, pero las diligencias para investigar esta posibilidad se limitaron a tomar su declaración años después de los hechos y a un acto de identificación con Jimmy Pacheco hasta el mes de mayo del 2008, o sea, 7 años después. Se observan largos periodos de inactividad investigativa. La mayoría de las diligencias se efectuaron entre el año 2001 y los primeros meses del año 2002, pero incluso en aquel año importante para la recolección de pruebas, el expediente permaneció inactivo 7 meses. Por otra parte, los siguientes años casi no se produjeron. El expediente estuvo prácticamente inactivo. Esta falta de diligencias y efectividad, la que motivó a los familiares a interponer la denuncia en la Fiscalía Especial de Derechos en el año 2000. Pero al final, esta Fiscalía tampoco mostró. Entre los años 2005 y el año 2010, se observaron algunas diligencias aisladas que no contribuyeron a impulsar la investigación. Las acciones realizadas durante estos años se resumen a informes que reafirman las prácticas de los primeros meses y que contemplan todavía a los mismos sospechosos. En un informe de 2010, el fiscal Osmin Alvarado Durán Paz recuerda que el equipo de investigación fue desintegrado 6 años atrás, lo que es compatible con la falta. En su oficio, solicita que se le asigne un equipo especial de investigadores y técnicos para este caso. En un informe del 2015, este mismo fiscal reitera esta petición, lo que nos indica que no había sido. La actividad de los diferentes fiscales intervenientes en la causa fue prácticamente, se prorrogó en exceso la citación de los testigos propuestos por la familia y en algunos casos la demora provocó la imposibilidad de producir la prueba, como citar a personas que ya habían sido fallecidas. Las mismas autoridades estatales admitieron que las diligencias eran insuficientes para la investigación y en una correspondencia entre un fiscal del Ministerio Público y el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del 9 de junio del año 2015, el fiscal mencionó, abro comillas, en cuanto a los datos acreditados en el voluminoso expediente judicial, le puedo informar que estos no aportan nada, ya que solamente obran testimonios, pruebas evacuadas referente a las personas que se les detuvo al día siguiente del asesinato, las cuales fueron sobreseídas posteriormente. Cierro comillas. Si bien es cierto, el deber de investigar es una obligación de medio o comportamiento y no de resultado como lo reconoce el Estado en su contestación, tampoco es menos cierto que esta Corte señaló que la obligación de investigar debe de cumplirse con seriedad, no como una simple formalidad condenada de antemano. Una de las garantías judiciales protegidas por el artículo 8 de la Convención es el plazo razonable. El Estado afirmó que se trató de un caso complejo. Sin embargo, la Corte explicó en el caso de la familia Barrios versus Venezuela que cuando hay individualización de los posibles autores, existen algunos testigos y posibles líneas de investigación, la complejidad no puede estar invocada para... El perito de la comisión afirmó esta mañana que este caso no es tan difícil. Para la familia del señor Pacheco León, el derecho a la verdad es fundamental y al no haber avanzado en las investigaciones por más de 15 años, han afirmado que se les prorrogó su sufrimiento en forma innecesaria. El Estado actuó de forma negligente, la debida celeridad que ameritaban los hechos. En todo momento los familiares asumieron una posición activa, poniendo en conocimiento de las autoridades la información de la que disponían e impulsando las investigaciones. La actividad diligente de los familiares de la víctima contrasta con la negligencia de las autoridades, además de cumplir sus obligaciones, de incumplir con sus obligaciones internacionales. Por la falta de investigación en el caso del señor Pacheco, también incumplió por la falta de investigación de las denuncias que interpuso el hermano de Ángel Pacheco. El Estado confirmó su falta de actuación en una correspondencia de fecha 28 de julio del 2000. Un fiscal del Ministerio Público afirma, abro comillas, en cuanto a las denuncias de amenaza contra
familiares del Hoyo Oxiso, no obra ninguna diligencia en el expediente administrativo por este delito. Cierro comillas. El señor Pacheco interpuso 7 denuncias por diferentes actos de hostigamiento. La falta de diligencia y la voluntad del Estado, aunado a la falta de recursos idóneos para el desarrollo de una investigación eficaz, seria y rigurosa, constituyen violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial, por lo que el Estado debe de adoptar medidas eficaces orientadas a resolver esta causa estructural de la impunidad. En relación al derecho a la vida, si bien es cierto, el Estado no incumplió la obligación de prevenir porque no tenía información de las amenazas contra el señor Ángel Pacheco, cuando obtuvo esta información durante las primeras diligencias investigativas tras su muerte, no siguió esta línea de investigación. La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental. Esta Corte afirmó en el pasado que cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables sociales o intelectuales implicará que no se cumple con la obligación de proteger el derecho a la vida. Asimismo, esta obligación de investigar debe de tomar con especial diligencia cuando hay indicios de participación de agentes estatales, a fin de poder analizar con rigurosidad esta posibilidad. Como se ha expuesto previamente, la investigación estuvo cargada de defectos y no se puede en ningún momento esta ser descrita como efectiva. Asimismo, la falta de diligencia se advirtió aún más cuando en los indicios que involucraban a agentes estatales no fueron prácticamente. En este caso no se establecieron líneas lógicas y oportunas con base en dichas evidencias, con el fin de establecer si hubo participación de agentes estatales, con el fin de conocer las estructuras de poder que planificaron, promovieron y permitieron el asesinato del señor. Si bien es cierto que los investigadores tomaron muchísimas decisiones y tomaron declaraciones de algunos sospechosos intelectuales, no todos fueron interrogados. Además, los investigadores no confrontaron las declaraciones, solo se las tomaron como mero trámite. No se observa que realizaran diligencias investigativas para dar seguimiento a estas declaraciones o para encontrar elementos corroborativos de lo que por ellos fue declarado. Como lo ha dicho esta Corte, si los hechos violatorios de los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultaría en cierto modo favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad. Por todo lo que hemos señalado previamente, el Estado de Honduras es responsable de violar el derecho a la vida. El Estado de Honduras debe adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y establecer un sistema de justicia efectivo, capaz de investigar, castigar y proporcionar reparaciones por la privación de la vida. En relación a los derechos políticos del señor Pacheco León, históricamente la clase política hondureña siempre ha sido un grupo exclusivo de élite, con intereses propios. En los últimos años se han observado movimientos que aspiran a un cambio de esta situación. Desafortunadamente, muchas personas que intentaron lanzarse a la política a fin de promover cambios a favor de la población han visto sus proyectos de vida interrumpidos abruptamente, como en el caso del señor Ángel Pacheco, un hombre que se atrevió a desafiar las estructuras políticas arraigadas de su región y que lo pagó con su vida. El Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo que implica que debe de adoptar las medidas necesarias para garantizar un pleno ejercicio. Como lo ha dicho esta Corte, tenía que generar las condiciones para que Ángel Pacheco León ejerciera libremente sus actividades políticas en un ambiente sin violencia, sin hostigamiento, sin peligro. Como lo explicó el testigo contextual Pedro Canales en su affidavit, el departamento de Valle era una región controlada por poderes caudillistas y los representantes de estas estructuras e intereses se aliaron en contra de Ángel Pacheco. El expresidente Rafael Leonardo Callejas, alto dirigente del Partido Nacional, mencionó en una ocasión a este testigo: "No, andas mal, Pacheco no va a llegar. Únete al grupo de Raúl, porque ellos van a encabezar la política en Valle y Juan Che en Amapala", demostrando el control y el monopolio fáctico de las candidaturas, un contexto que impidió
al señor Ángel Pacheco León gozar plenamente de los derechos. Como lo explicó esta mañana el perito Rivera Rodil, el expresidente Callejas tenía interés en mantener el poder y el control del Congreso. Durante su campaña, Ángel Pacheco fue amenazado y presionado en varias ocasiones para que abandonara su candidatura. Indicios que dejan poco espacio a la interpretación en cuanto a los motivos del asesinato del candidato por el Partido Nacional, como ocurrió 2 días antes de las elecciones. Como lo dijo el perito Alejandro Ramírez, no había otra señal o ningún otro móvil para el asesinato de Pacheco. Por lo tanto, se trata de una ejecución motivada por su participación política. No obstante, ha sido mencionado previamente, la investigación desarrollada no tuvo en cuenta estos antecedentes de contexto en el que ocurrieron los hechos que develarían las estructuras de participación. La falta de justicia para un caso de esta naturaleza tiene un efecto amedrentador sobre las personas que a través de su liderazgo político pretenden hacer. Como lo indicó a la Corte, en la Corte en otro caso, el derecho político no solo abarca el derecho a ser elegido, sino además el derecho a tener una oportunidad real de ejercer el cargo para el cual el funcionario ha sido electo, una oportunidad que le fue arrebatada al señor Ángel Pacheco León 2 días antes. El asesinato de Ángel Pacheco representa una violación a sus derechos, constituye un ataque a los valores de un sistema democrático, porque fue ejecutado para impedir su actividad política, para impedirle llegar al Congreso Nacional, para evitar que desarrollara sus planes. Con su muerte se le impidió la oportunidad de seguir contribuyendo en el logro de los objetivos políticos del partido al que representaba y de su propia proyección. Como lo expuso en su peritaje por afidavit el psiquiatra Daniel Herrera, el asesinato de líderes políticos logra efectos paralizantes sobre la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Da una muestra de lo inútil que es buscar, oponerse, es riesgoso manifestarse, retraerse para evitar ser asesinado, produce un terror paralizante en todo el conglomerado social. En Honduras, según un monitoreo de violaciones a derechos humanos elaborado por el COFADE, después de la muerte de Ángel Pacheco León, han seguido 135 asesinatos por razones políticas y en contextos políticos. Los elementos aquí expuestos demuestran que el Estado de Honduras es responsable de la violación de los derechos políticos del señor Ángel Pacheco León, por lo que debe de establecerse mecanismos que garanticen la participación política de sus ciudadanos en un ambiente de seguridad. En relación al derecho a la integridad personal, los familiares de Ángel Pacheco León vivieron un dolor que muchos describieron como inexplicable. Su madre mencionó en su testimonio grávida a esta corte: la muerte de Ángel fue para mí como un acortamiento del cuerpo. Hay gente que me dice que entiende mi dolor, pero si uno no pierde un hijo, no sabe nada del dolor de la muerte. La condición en que murió mi hijo, la clase de muerte que sufrió, agrava mi dolor. No lo merecí. Yo siento que mi hijo. Esta honorable corte ha reconocido que los familiares de una víctima pueden ser considerados como víctimas y por lo tanto pueden verse afectados en su integridad psíquica y moral como consecuencia de los hechos. El testimonio de Jimmy Pacheco esta mañana es probatorio del sufrimiento que él y sus hermanos padecieron y hasta qué punto afectó a su familia en todas las esferas de sus vidas. Como lo explica la psicóloga Georgina Rodríguez en el mensaje por David, los hijos enfrentan todavía muchas dificultades vinculadas a la pérdida del ser querido. Los hermanos fueron claves en la búsqueda de justicia. Durante años presionaron a las autoridades para que se investigara con la debida diligencia el caso de su hermano asesinado. Este rol además no fue solamente tomado por los que viven en Honduras, también los que viven en los Estados Unidos. La hermana Marlene Pacheco describió en su testimonio por afidavit cómo viajó en varias ocasiones a Honduras con el propósito de ayudar a impulsar y solicitar información acerca de los avances en la investigación. Además, dieron seguimiento a la investigación desde los Estados Unidos, llamando constantemente a los responsables del Estado que supuestamente estaban trabajando en el caso para solicitar información sobre estos avances en los procesos de investigación.
Asimismo, solicitaron la ayuda de organizaciones y de representantes políticos en Estados Unidos. Trabajaron incansablemente para encontrar justicia y verdad, pero lo que observaron, según Pacheco, fue la complacencia e inoperancia de las autoridades estatales encargadas de la aplicación de justicia en nuestro país. El hermano José Pacheco, además de haberse involucrado en la búsqueda desde los primeros momentos, tuvo que asumir la primera diputación por el departamento de Valle, para lo que emocionalmente no estaba preparado, que se vio obligado a compartir este cargo con uno de los principales sospechosos del asesinato, agudizando su angustia. Además, él sufrió varios ataques y amenazas, hechos que han puesto su integridad en peligro. El Estado afirma en su contestación que estas amenazas y ataques solo fueron denunciadas en el año 2015, cuando en realidad fueron debidamente denunciadas desde el 2000. El Estado debió realizar con mayor diligencia las denuncias que existen en la DEA. Después de la muerte, todos los familiares sufrieron un temor permanente. La compañera de Ángel Pacheco León mencionó en su testimonio: estuve aproximadamente 6 meses después de la muerte de Ángel sin salir de la casa por miedo a que me fuera a pasar. Sabíamos que los culpables andaban libres. Me entró un miedo increíble, al punto que no quería hacer nada porque pensaba que no. La madre de Ángel Pacheco declaró: sabíamos que los delincuentes estaban todavía libres, así que podían atacar a nosotros. Solo una persona disparó, pero hay muchas otras personas alrededor de nosotros, personas relacionadas a la muerte y también en libertad, que podían quitar la vida a mis hijos. Tenía un terror íntimamente vinculado a la falta de justicia. La psicóloga Georgina Rodríguez afirma que la impunidad es vivida por las víctimas como un nuevo impacto traumático. Esta situación genera nuevos daños en sus casos, que agudiza o se vuelven crónicos en otros, deteriorando aún más la situación de salud mental de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. La Corte ha declarado a los estados responsables de violación del derecho a la integridad personal en aquellos casos donde existía una falta clara de investigación, porque considera que constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional. La madre de la víctima señaló en su testimonio que el hecho de que no haya justicia, que nadie pagó por esta muerte, hace mi dolor aún peor. Los miembros de la familia de Ángel Pacheco han experimentado sufrimientos morales, sensaciones de inseguridad, frustraciones e impotencia frente a la pérdida irreparable de su padre, compañero de hogar, hijo y hermano, pero además por la impunidad como producto de tolerancia del Estado. No cabe duda que el Estado de Honduras violó en este caso el derecho a la integridad. En cuanto a las reparaciones que han sido solicitadas a esta Corte, la más importante para las víctimas es que se haga justicia. Los familiares pretenden que se investigue el crimen con debida diligencia, de forma efectiva, seria e imparcial. Aspiran a que se identifique tanto al autor material como a los autores intelectuales y que se les castigue por su crimen. Quieren conocer la verdad. El psiquiatra Daniel Herrera afirmó en su peritaje que investigaciones serias y la justicia para los familiares pueden permitir que se aligere su sufrimiento y que el procesamiento judicial puede ser una forma de afrontar el trauma ocasionado por esta violencia. Además, la falta de investigación, enjuiciamiento y condena de los responsables provoca un clima de impunidad que derrumbe el Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones democráticas. Asimismo, el doctor Herrera afirmó que la impunidad genera un efecto paralizante en la sociedad y crea un ambiente de terror. En el caso de Ángel Pacheco, como se ha demostrado en esta audiencia, él también fue afirmado por el perito Joaquín Mejía, las autoridades hondureñas no observaron los principios rectores que deben de guiar las investigaciones de una muerte. Esto es así porque existen deficiencias estructurales en la forma como se investiga en nuestro país. COFADE, una organización que tiene más de 34 años de experiencia en Honduras, puede afirmar que la investigación fallida del asesinato de Ángel Pacheco León no es un caso aislado. La impunidad generalizada e institucionalizada está destruyendo la función del Estado. La impunidad está negando abiertamente su razón de ser como la instancia encargada de garantizar los derechos humanos, de ejercer justicia. Y el Estado es responsable de procurar y administrar justicia.
y es al mismo tiempo el que crea los mecanismos en quién pueden creer las víctimas. En este contexto, para evitar que estas situaciones se repitan, solicitamos a esta honorable Corte que no permita que continúe fortaleciéndose la impunidad en Honduras y que con el fin de ayudar a que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales, ordene al Estado de Honduras adoptar un protocolo científico para investigar las muertes violentas, como lo ha explicado esta mañana el perito Alejandro. Un protocolo de investigación que sea, en primer término, dirigido a los operadores de los sistemas de administración de justicia que intervienen en las acciones de investigación. El mismo debería de contener estándares para contribuir a mejorar la práctica de los y los operadores de justicia que intervienen en la escena del crimen, los laboratorios forenses, en los interrogatorios a testigos y presuntos responsables. Honduras está obligada a reforzar la capacidad institucional y los procedimientos tendientes a responder adecuada y oportunamente contra la impunidad. Las víctimas y la sociedad hondureña tienen derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. Ante la impunidad generalizada, el hecho que un crimen contra una figura pública quede impune envía el mensaje a las víctimas políticas y a los que quieren cambios en Honduras que es mejor callarse y que el silencio es la única opción para sobrevivir. Pero si esta honorable Corte condena al Estado a reparar por las violaciones cometidas y dicta medidas estructurales que ayuden a combatir la impunidad, enviará un mensaje de esperanza que vale la pena luchar por la justicia, tal como lo ha hecho la familia Pacheco por estos 15 años. Muchas gracias, honorable. Obrigado para a representante das supostas vítimas, senhora Mary Agúrcia. Darei agora a palavra à representação do Estado para que formule as suas razões finais orais, pelo prazo de até 30 minutos. Por favor. Gracias, su señoría. Ricardo Lara Watson, su Procurador General de la República, por la venia de esta honorable Corte, me permito presentar los alegatos finales del Estado de Honduras. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes de los peticionarios, estimados compatriotas y los demás presentes. Nuestra condición de agente del Estado de Honduras, con muestras de nuestro agradecimiento al Estado anfitrión, procedemos a formar los alegatos finales conforme lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente al caso Ángel Pacheco León y familia, sometido a la jurisdicción de este alto tribunal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de marzo de 2016, por la presunta violación del Estado de Honduras de los derechos a la vida, la integridad personal, a las garantías judiciales, los políticos y a la protección judicial consagrados en los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Ángel Pacheco León, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, Cintia Mireya, Miguel Ángel, Jimmy Javier, Tania Melisa, Juan Carlos, Bianca Giselle, Andrea María Otilia, Concepción, Blanca Nubia, José, María Regina, Francisco, Santos Norma y Marlene, todos de apellido Pacheco, así como Yamileta Almendares, Jacqueline Almendares y Jorge Alberto Almendares. De conformidad a lo expuesto en fecha 5 de julio de 2016, el Estado de Honduras reitera nuevamente el compromiso adoptado de respetar y garantizar los derechos individuales de las personas, reafirmando además lo manifestado en nuestra respuesta concerniente básicamente a los derechos que supuestamente fueron violados en perjuicio de los peticionarios, y ante lo cual se presentan los alegatos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo referente al derecho a la vida, el señor Ángel Pacheco León perdió su vida el 23 de noviembre de 2001, tras sufrir un atentado con arma de fuego por parte de una persona desconocida. El Estado de Honduras ha sostenido que no puede ser responsabilizado de tan lamentable hecho,
pues en ningún momento incumplió su obligación de prevenir la muerte del señor Pacheco León, en virtud de que no existió ninguna denuncia previa interpuesta ante órgano estatal competente en la que él hubiese puesto en conocimiento las amenazas recibidas. Al respecto, la Comisión ha reconocido que, se abren comillas, no consta en el expediente denuncia ante autoridades estatales de amenazas recibidas de una situación de riesgo o de la necesidad de contar con medidas de protección a favor del señor Pacheco León. De esta forma, la Comisión consideró en su informe de fondo que en el presente caso no puede afirmarse la existencia de un riesgo que el Estado sabía o debía saber respecto de Ángel Pacheco, se cierran comillas, concluyendo que no se cuenta con elementos suficientes para atribuir responsabilidad al Estado por incumplimiento del deber de prevención. Ciertamente, ha quedado probado en esta audiencia que el señor Pacheco nunca denunció amenazas antes de su muerte. En relación a la supuesta participación de dirigentes políticos como posibles responsables intelectuales del señor Pacheco León, no obstante, de haberse realizado investigaciones, no existen indicios suficientes que indiquen con inferencia racional esta participación, la cual se supone motivada por diferencias de orden político con la víctima, dadas las controversias surgidas por las aspiraciones de éste para convertirse en diputado por el departamento de Valle, diferencias que, de haber existido, tendrían que entenderse como controversias de tipo político partidarias en los intereses personales de los supuestos agentes oficiales y del señor Pacheco León, diferencias políticas que no pueden atribuirse en condición de agentes del Estado, pues los mismos no habrían sido un medio necesario para la ejecución del hecho de dar muerte a la víctima, de haber sido estos los responsables, extremo del cual no existen elementos probatorios que permitiesen llegar a su verificación. En consecuencia, el Estado considera que no existen elementos que puedan atribuir la responsabilidad que los peticionarios alegaron con posterioridad al informe de admisibilidad, aduciendo que el Estado es responsable de la violación del derecho a la vida establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Ángel Pacheco León. En lo referente al derecho a la integridad personal, el Estado ha sostenido que no se puede responsabilizar de una violación al artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los familiares de la víctima, pues si bien se puede reconocer que han surgido dificultades que han demorado el proceso de investigación, no se puede aceptar que esto haya generado las supuestas violaciones a sus familiares, debido a que no existe prueba alguna de que haya surgido amenazas o que éstas fueron denunciadas por los familiares de la víctima. Si bien se trata de un hecho grave que terminó con la vida del señor Pacheco León, se considera que no se puede responsabilizar al Estado de las afectaciones físicas y morales de sus familiares, pues no se pudo establecer que ellos estaban siendo amenazados por terceras personas. Es importante mencionar que al momento de los hechos se encontraba en vigencia un código de procedimientos penales basado en el modelo escrito de índole inquisitivo, totalmente diferente al que rige actualmente en el país, de claro corte acusatorio y caracterizado por ser oral y público, vigente desde el año 2002. En relación al mismo derecho, el Estado ha sostenido que no todos los familiares que peticionaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran en el círculo íntimo del señor Pacheco León, por lo cual el daño inmaterial que podría haber sufrido alguno de sus hermanos no se puede asemejar al sufrido por otros como ser sus hijos o su madre, pues de acuerdo a lo establecido por la Corte, el sufrimiento ocasionado a la víctima, que abren comillas, se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima, cierro comillas. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Velázquez versus Guatemala y Gutiérrez y familia versus Argentina
ha establecido los criterios a tomar en cuenta para definir la cercanía de los familiares a fin de determinar si existe una violación a la integridad psíquica y moral de estos, como ser la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición o muerte, la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición o muerte de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas. Así, en esa línea de razonamiento, en los casos Bueno Alves versus Argentina y Belis Franco y otros versus Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que solamente se excluyeron por completo de las reparaciones a hermanos, nietos, peralia. En vista de lo anterior, el tribunal consideró que únicamente los integrantes del núcleo familiar más íntimo de las víctimas, es decir, los padres, parejas e hijos, fueron considerados víctimas de la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por el perjuicio emocional y moral que padecieron. Los representantes han manifestado que dentro de las medidas indispensables de reparación encaminadas a disminuir el daño sufrido por las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las víctimas en el presente caso, se encuentra la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. Ciertamente, cuando es procedente, el Estado no está exento de la aplicación de aquellas medidas que buscan compensar los daños sufridos por familiares, entre paréntesis, íntimamente cercanos a la víctima, conforme al principio de equidad. Sin embargo, es importante determinar el alcance y los términos de las medidas de reparación, porque si bien las reparaciones a violaciones a derechos humanos deben ser integrales, esto no conlleva a que se deba dar una excesiva reparación por cada violación, tomando en consideración que la misma siempre ostentará carácter compensatorio y no sancionatorio. Precisamente, la Honorable Corte podrá constatar que en los alegatos de los peticionarios únicamente se aduce un mayor interés y participación dentro del procedimiento en relación a algunos de los familiares. Tal es el caso de don José Pacheco, quien reemplazó a su hermano en la postulación como diputado en el Honorable Congreso Nacional y ha sido el principal impulsor de las acciones por parte de la familia Pacheco en el presente caso, tal como se deduce de la declaración rendida por la señora Blanca Rosa Herrera Rodríguez por affidavit, además de doña Marlene Pacheco, quien ha participado en otras diligencias del caso. Esta Honorable Corte ha sostenido que presume iure et de jure que la muerte de la víctima ha generado perjuicio a sus derechohabientes. Sin embargo, no rige la misma presunción en el caso de los meros dependientes. En estos casos se debe probar el perjuicio, acreditando la efectividad de la prestación que hacía la víctima a quienes alegan la relación de dependencia. Para el caso de la gran mayoría de los hermanos del señor Pacheco León, en el SAP únicamente se hace mención que la víctima representaba un apoyo económico para ellos, sin detallar el mismo y sin acreditarse en consecuencia el grado de dependencia de ellos hacia él. De igual manera, esta Honorable Corte debe considerar que estos no se ajustan a los parámetros jurisprudenciales para considerarlos víctimas íntimamente cercanos, como lo es el caso de los miembros de su núcleo familiar, como madre, esposa e hijos. Lo anterior, en virtud de que los representantes en su ESAP y en la presente audiencia no logran acreditar contundentemente la participación de ellos en la búsqueda de la verdad en el caso de su hermano, ni las circunstancias particulares de la relación con la víctima. Cabe mencionar que algunos de sus hermanos residían en Estados Unidos y los representantes únicamente se refieren a que estos lamentaban el hecho de que no pudieron asistir a los actos fúnebres de su hermano, sin describir actuaciones posteriores en el interés de participar en las investigaciones o llevar el presente caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el apoyo brindado a sus sobrinos. En las declaraciones de la señora Andrea Pacheco y Blanca Herrera se habla de la cercanía que tenía el núcleo familiar del señor Pacheco León.
en lo referente a los derechos políticos, en cuanto a las argumentaciones formuladas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por los peticionarios, se sostiene que debido a las supuestas presiones que fue objeto del señor Ángel Pacheco León, la falta vigente y a las múltiples amenazas e irregularidades en las investigaciones son las razones por las cuales se presume la responsabilidad internacional del Estado. En tal sentido, la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes no son acordes a la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto los hechos del caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia, dado como precedente por los representantes, son diferentes a los del caso que nos ocupa, ya que en el caso referido, el señor Manuel Cepeda Vargas fungía como diputado al momento de su fallecimiento, razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró violado el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en su perjuicio. A contrario sensu, en el caso subyúdice, al momento de su lamentable deceso, el señor Ángel Pacheco León no fungía como diputado, por ende, resultaría improcedente de acuerdo a la jurisprudencia de este honorable tribunal declarar lesionado el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como sostienen los peticionarios. El Estado pide tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado los derechos políticos en los casos Itay Nech y otro versus Guatemala, y Manuel Cepeda Vargas versus Colombia, pero ambos casos tratan de desapariciones forzadas bajo un patrón sistemático de violencia en contra de miembros de partidos políticos, aspectos diferentes al caso subyúdice, resultando por tanto inaplicables los precedentes referidos. Tampoco se puede utilizar el caso Yatama versus Nicaragua, como lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo, aún siendo el leading case en la materia, pues resulta improcedente, aunque ambos casos abordan los derechos políticos, su plataforma fáctica es totalmente diferente. Por tanto, considerada el caso Yatama versus Nicaragua o el caso López Mendoza versus Venezuela como un antecedente jurisprudencial válido para declarar la responsabilidad internacional del Estado de Honduras, resulta a criterio de esta representación improcedente e inoportuno, puesto que a diferencia de los casos referidos, consta en el expediente del Estado que el señor Ángel Pacheco León sí se le permitió su inscripción y participación como candidato a diputado del Congreso Nacional de la República. Asimismo, luego de su trágica muerte, su hermano José Pacheco fue inscrito en su lugar, declarándose electo, demostrándose así que se respetó la voluntad de sus votantes, lo cual demuestra indubitadamente que el Estado de Honduras no violó el artículo 23 en su numeral 1, literal A. A contrario sensu, honorable Corte, el Estado de Honduras considera que los antecedentes jurisprudencial aplicable en lo que respecta a los derechos políticos es el caso Escué Zapata versus Colombia, pues sus hechos se ajustan en mayor medida a los del caso subyúdice, en virtud que al momento de la muerte de los señores Escué Zapata y Ángel Pacheco no eran aún autoridad política. Por ende, esta representación sostiene que la Corte debe mantener su línea jurisprudencial y retomar así, como lo ha hecho en múltiples ocasiones en los casos Bamaca Velázquez versus Guatemala, La Cantuta versus Perú y Escué Zapata versus Colombia, y declarar no violado el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, los alegatos esgrimidos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las presuntas víctimas, pierden validez con la muerte del señor Ángel Pacheco León, ya que se hace en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos improcedente alegar la violación de este derecho, pues él nunca actuó como diputado, menos aún se cometieron arbitrariedades de ningún tipo al momento de su inscripción por autoridades estatales. Es oportuno señalar que de conformidad a la ley electoral y de las organizaciones políticas vigentes al momento de los hechos, se establecía en el artículo 63 lo siguiente, se abren comillas:
si falleciere o renunciara un candidato inscrito antes de practicarse la elección para la cual ha sido postulado, la organización política de que se trate tendrá la obligación y el derecho de registrar un nuevo candidato mediante decreto de su directiva central. Se cierran comillas. Por tanto, es notorio que si hubiese existido un interés del partido político al cual pertenecía el señor Ángel Pacheco León de favorecer a otra persona en particular, no se hubiera inscrito en su lugar a su hermano José Pacheco, como efectivamente sucedió. Igualmente, es preciso aclarar que las dificultades ocurridas durante la investigación o las irregularidades en las mismas alegadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las presuntas víctimas no son hechos que vulneren los derechos políticos como se han establecido en los casos Velázquez Rodríguez versus Honduras, Zambrano Vélez y otros versus Ecuador, Castillo González y otros versus Venezuela, y Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala. En razón de lo anterior, el Estado de Honduras no puede ser considerado responsable de violación de los derechos políticos en relación con la muerte del señor Pacheco León, pues como se puede constatar, y el Estado reitera, en ningún momento se le limitó o se pretendió poner interferencias de ningún tipo en cuanto a su participación como candidato a cargo de elección popular, habiendo sido inscrito en el órgano electoral respectivo, sin limitaciones a su acceso a dicho derecho para poder participar como candidato a diputado, hecho plenamente acreditado y que ha sido aceptado por los peticionarios. Derecho a las garantías judiciales y la protección judicial. El Estado reconoce que existieron dificultades en las investigaciones en el presente caso, provocando una tardanza en la búsqueda de justicia en el presente caso. Sin embargo, esta delegación considera importante hacer mención de algunas consideraciones en relación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer término, el órgano acusador del Estado, el Ministerio Público, debe siempre, por mandato de ley, actuar en forma objetiva y responsable. En consecuencia, no puede presentar acusación contra persona o aseverar que existen, entre comillas, estructuras de poder involucradas por el solo hecho que se les considere que son sospechosos de haber cometido un delito, cuando no existen indicios suficientes, pues la obligación de investigar no es la obtención de sentencias condenatorias, sino el esclarecimiento de la verdad de los hechos hasta donde es posible, utilizando las herramientas de que se dispone. En este sentido, el Estado de Honduras es consciente que la diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. Y como se ha señalado, la Corte en el caso Garibaldi versus Brasil, en relación con los casos de muerte violenta, se abren comillas, las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar, como mínimo, inter alia, 1, identificar a la víctima, 2, recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables. 3, identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga. 4, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte. 5, distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Se cierran comillas. Todo lo anterior ha sido realizado en el presente caso. El Estado reitera su compromiso de continuar realizando investigaciones hasta que se pueda llegar a identificar plenamente a los responsables y los familiares obtengan el derecho a la verdad, lo cual ha sido el conocimiento de las supuestas víctimas, particularmente del señor Jimmy Javier Pacheco, hijo del señor Ángel Pacheco León, y único testigo presencial del hecho. Como bien lo ha indicado la misma Corte, en casos como Mirna Machan versus Guatemala y Pacheco Teruel versus Honduras, el deber de investigar es una obligación de medio comportamiento y no de resultados, por lo que no se consideraría incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio aún, tal como lo señala en su jurisprudencia en sentencias como el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras o caso García Prieto y otros versus El Salvador,
así como en mayor detalle quedó plasmado en el voto concurrente del juez ad hoc Diego Eduardo López Medina en la sentencia del 5 de mayo del 2008, en el caso Escué Zapata versus Colombia, en relación con la obligación de investigar que tienen los estados en la forma siguiente, se abren comillas, en categorías clásicas del derecho puede decirse que esta obligación es de medio, actividad también llamado due diligence, y no de resultado, porque la imposición de condenas efectivas depende de una serie de variables sustantivas, probatorias y procesales que ningún Estado puede garantizar, ni siquiera aquellos que adelantan de buena fe y con altísima diligencia la investigación de conductas penales violatorias de los derechos humanos. La más eficaz de las maquinarias de justicia no puede ni debe garantizar que para todos los casos de violación del derecho penal interno se obtendrá la individualización y sanción de sus autores. Cierran comillas. En consecuencia, el Estado de Honduras rechaza la vulneración de los derechos contemplados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana por las afirmaciones antes referidas. Reparaciones. Reparaciones, integridad psíquica de los familiares. Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras discrepa con la posición presentada por las supuestas víctimas en cuanto a la indemnización de los hermanos Concepción Pacheco, Blanca Nubia Almendares Pacheco, Santos Norma Pacheco, Yamileta Almendares Pacheco, Jacqueline Almendares Pacheco, Jorge Alberto Almendares Pacheco, Mariotilia Pacheco y Francisco Pacheco, misma que no podría ser en razón de equidad y proporcionalidad, igual que en los casos de los hermanos Marlene, María Regina y José, tomando en consideración que las afectaciones a los demás hermanos no fueron en similares circunstancias, tomados en consideración los parámetros jurisprudenciales de esta honorable Corte para determinar quién es víctima de una violación a la integridad psíquica y moral. Todo esto resulta relevante en el caso subyúdice a fin de afirmar que los argumentos planteados en el ESAP presentado por los peticionarios en cuanto a las medidas de reparación son desproporcionadas. El Estado de Honduras considera imperiosamente necesario resarcir e indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crear conciencia y una cultura de respeto en la población hondureña. Sin embargo, las reparaciones deben ser acordes al caso concreto y la prueba presentada por las partes. El Estado confía que este honorable tribunal decretará, si resulta procedente, una reparación económica acorde al caso concreto, conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y justicia. En relación a la reparación por el daño moral, el Estado tiene las consideraciones siguientes. Conforme lo antes expuesto, el Estado reitera su posición en considerar que la afectación de los señores Concepción, Blanca Nubia Almendares, Santos Norma, Yamileta Almendares, Jacqueline Almendares, Jorge Alberto Almendares, Marcotilia y Francisco, de apellido Pacheco, no debe ser considerada igual a las personas que se encuentran dentro del núcleo íntimo del señor Pacheco León. De igual forma, consideramos que en el caso subyúdice es importante tener en cuenta la realidad socioeconómica de nuestro país en relación al país de residencia de algunas de las supuestas víctimas, tal como se ha considerado en el caso Aloboetoe y otros versus Surinam, a fin de recabar y tener mayores insumos para poder determinar de manera acertada la posible reparación económica en el presente caso. Reparaciones en cuanto a los derechos políticos. Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, disentimos rotundamente con la posición presentada por las supuestas víctimas en cuanto a la indemnización por los salarios que el señor Ángel Pacheco León hubiera devengado como diputado. El Estado considera que no existen medios de prueba suficientes para tener por cierta la propuesta de reparación por daño material consistente en el lucro cesante solicitado en el ESAP, ya que los únicos medios de prueba presentados resultan insuficientes para determinar el salario del señor Ángel Pacheco, pues no acreditan las respectivas declaraciones tributarias de los últimos años de vida del señor Pacheco, es decir, cuáles eran sus ingresos promedios.
En cuanto a los 20.000 empiras referidos como salario de la víctima en el anexo 33 del ESAP, cabe mencionar que dicho monto no es acorde al que se muestra en dicha documentación. De igual manera, los peticionarios no acreditan con documentación de la antes llamada Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, entidad rectora de la Administración de Tributos, los ingresos del señor Pacheco León o de la empresa Impale, lo cual hace imposible tener la suma planteada por los peticionarios como real al momento de establecer el daño material y, en consecuencia, en razones de equidad, se debe tomar en consideración el salario mínimo vigente a partir de los hechos, tal como ha considerado la Corte en casos como Cantoral Benavide versus Perú y Juan Humberto Sánchez versus Honduras. Tampoco resulta razonable solicitar una indemnización por los salarios dejados de percibir como diputado del Congreso Nacional cuando él no fue declarado electo, nunca desempeñó el cargo. Siguiendo una línea lógica de análisis, no se puede solicitar la restitución o indemnización de un derecho o pago que nunca recibió, y menos aún derechos derivados de ese pago inexistente. A su vez, nos parece excesivo y contrario al principio de equidad pregonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las características de las reparaciones, entre paréntesis justa, oportuna, razonable y suficiente, hacer una solicitud de esta naturaleza, ya que su hermano José Pacheco fue electo diputado, lo que significa que devengó el salario y los beneficios conforme a dicho cargo. En este sentido, se entiende que jurídicamente el Estado no está exento de la aplicación de aquellas medidas que buscan compensar los daños sufridos por los familiares cercanos de la víctima, conforme a la equidad. Sin embargo, es importante determinar el alcance y los términos de las medidas de reparación, porque si bien las reparaciones o violaciones a derechos humanos deben ser integrales, esto no conlleva a que se deba dar una doble reparación por cada violación, es decir, a cada hecho ilícito corresponde una medida de reparación adecuada. En consecuencia, la reparación solicitada excede los parámetros internacionales y, por tanto, resulta de igual forma improcedente solicitar el pago de la pensión de gobierno aducida en la página 86 del ESAP. En tal sentido, a la luz de estos antecedentes jurisprudenciales, de la plataforma fáctica del caso subjúdice y de los argumentos presentados por esta representación, solicitamos no se declare la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en consecuencia, la Corte no se pronuncie sobre las reparaciones por la violación a este derecho y que el Estado de Honduras no sea condenado al pago de los salarios que el señor Ángel Pacheco León hubiera devengado como diputado. Petitorio 1. En los términos relacionados, que se tenga por presentado el pronunciamiento del Estado de Honduras en la presente audiencia pública del caso Ángel Pacheco León y familia versus Honduras. 2. El Estado de Honduras solicita a la Corte que al momento de deliberar sus puntos resolutivos tome en consideración los principios de justicia, equidad, proporcionalidad y las reglas de la sana crítica para determinar la valoración probatoria y las eventuales reparaciones en el presente caso. 3. Respecto al peritaje propuesto por la Comisión, Honduras solicita a la Corte que el modelo de investigación expuesto no sea considerado para determinar la posible responsabilidad internacional, ya que dicho modelo no era aplicable en el 2001. 4. En consecuencia de lo evacuado en la presente audiencia pública, se declare la no responsabilidad del Estado de la violación a los derechos consagrados en los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de las presuntas víctimas, al momento de pronunciar la sentencia de fondo en el presente caso. Muchas gracias. Muito obrigado. A representação do Estado, Subprocurador-Geral da República, senhor Ricardo Lara Watson. Dago, que é do interesse das representantes das supostas vítimas, fazer uso da faculdade de réplica por 5 minutos. Por favor.
Com a palavra. Los representantes, soy María Gurcia, los representantes haremos uso del derecho de réplica. En relación al derecho a la vida, los representantes no hemos invocado la falta de prevención, sino la violación del derecho a la vida por otras razones, como por ejemplo la falta de investigación en relación a los hechos ocurridos y la falta de investigación a los presuntos responsables, a las personas que fueron identificadas como las que lo amenazaban y que están en el expediente investigativo de los primeros días. Por otro lado, en relación a que el Estado no tiene información y que no ha violado el derecho el derecho que tenían las víctimas de investigar en el caso de don José Pacheco, es justamente porque el Estado no ha investigado, dice que no hay elementos probatorios que verifiquen esto, es que el Estado justamente no ha hecho su trabajo, o sea, no ha investigado correctamente la información que está en sus mismas oficinas. Por ejemplo, el señor José Pacheco tiene 7 denuncias interpuestas y tenemos algunos de los números de estas denuncias, la 4901, la 34909, la 3787, la 3370, entre otras. Que los familiares, que todos los familiares no sufrieron el mismo dolor, es bastante irresponsable de parte del Estado afirmar algo semejante. El señor José Pacheco, en su declaración esta mañana, nos decía que eran 12 hermanos y que Ángel Pacheco era el 7º hermano y que era un hermano conciliador que siempre estaba pendiente de todos sus familiares y que era una persona de servicio público. Por lo tanto, era un servidor de toda su familia. Toda su familia resultó afectada con los hechos que ocurrieron el 23 de noviembre del 2001. Todos ellos han participado, unos más, otros menos, en la reclamación de justicia, pero esto no es suficiente para decir que no sintieron dolor. El dolor está reflejado por la pérdida de un ser querido y la forma en que esta persona murió. Además, los familiares eran los hermanos, o sea, su madre, sus hermanos, sus sobrinos. Muchos de sus sobrinos trabajaban incluso con el señor Ángel Pacheco León en su empresa, o otros fueron ayudados por él para continuar sus estudios o para reunirse con sus padres en el extranjero. Asimismo, consideramos que el derecho a la participación política sí fue violentado y no aceptamos el argumento del Estado en el sentido de que no se le impidió ser inscrito. Lo que estamos alegando los representantes es de que el derecho a la participación política del señor Ángel Pacheco León se vio afectado por la violencia alrededor de su candidatura. Se vio afectado porque no se le permitió incluso asumir el cargo en el Congreso. O sea, por lo tanto, sí se le violaron sus derechos políticos al señor Ángel Pacheco León. Por el otro lado, el Estado dice no hay elementos suficientes y probatorios de que fue por esta razón. Es justamente porque el Estado no investigó, no agotó todas las líneas de investigación que debió haber agotado en el caso. O sea, no investigó estas estructuras que afectaron el derecho a la participación política de Ángel Pacheco y que culminaron con su vida. Entonces, consideramos que sí hay una violentación del derecho a la vida por parte del Estado y que también hoy hay una violentación al derecho a la participación política por esa falta de investigación y por esa falta de voluntad. Además, porque el Estado no tiene instrumentos investigativos o herramientas de investigación que garanticen este derecho de los ciudadanos. Muchas gracias. Muito obrigado. Apresentação das supostas vítimas. Passo a palavra, se assim o desejar, à representação do Estado para usar o direito de réplica. Por favor. O cáliz para referirnos a la réplica de los representantes. El Estado, tal como ha expuesto anteriormente esta delegación, reitera que la
falta de investigación no puede ser considerada como una violación a los derechos políticos. En todo caso, en el análisis tendrían que ser referidos y vinculados al tema de las garantías judiciales y del artículo 25. Puntualmente, en cuanto a las denuncias del señor José Pacheco, tal como la Corte podrá apreciar al momento de emitir la sentencia, de las pruebas acreditadas por los representantes, no se constata hasta el 2015 que él puso una denuncia, solamente. Muito obrigado à representação do Estado. Finalmente, darei a palavra à representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que faça as suas observações finais orais sobre as questões de mérito, eventuais reparações e custas no presente caso. Tem a palavra, doutor. Muito obrigado, senhor presidente, senhores jueces, señora jueza, representante del Estado hondureño, estimadas representantes de las presuntas víctimas. Quisiera, hablo primero, después paso la palabra a mi colega Mesa. Quisiera enfatizar dos temas relacionados que son fundamentales de la perspectiva del orden público interamericano. Y los temas son el contexto y el sentido común en este caso. Comienzo con el contexto. Nuestro perito, el doctor Ramelli, enfatizó que en casos de asesinato selectivo, como el presente, es sumamente importante investigar el contexto, y especialmente las estructuras de poder detrás del crimen. ¿Cuál es el contexto en este caso? En Honduras, escuchamos hoy, documentación, históricamente siempre han sido las cúpulas de los partidos que han escogido las listas y los integrantes de las listas a dedo. ¿Qué pasa? Hay una reforma en el año 2000, hay un cambio, y entra el esquema del voto preferente. Por el voto preferente son los electores que deciden quiénes van a ser los integrantes de las listas, lo que constituye una amenaza posible para las cúpulas. Ángel Pacheco León gana en las primarias, resulta ser el primer colocado, tiene que entrar en la lista. La cúpula le exige que ceda su lugar y no acepta. El segundo punto que levantó el perito es que los asesinatos selectivos acontecen cuando las actividades de alguien, de una persona, incomodan a las estructuras de poder. Dijo claramente, el móvil claro de este homicidio es político. Porque para la estructura de poder, Ángel Pacheco León representó, como nos dijo su hermano, José Pacheco, una piedra en el zapato del Partido Nacional y su cúpula. Todo indica la amenaza que representaba Ángel Pacheco León para la cúpula del Partido Nacional era justamente el porqué, la razón de las amenazas, del hostigamiento en su contra y su posterior asesinato. Segundo tema que quisiera enfatizar es el que tiene que ver con el sentido común y el papel del sentido común en el estándar de esta honorable Corte en la debida diligencia. En las investigaciones criminales, el sentido común tiene que ser el norte, tiene que guiar la investigación hacia dónde va, enfatizó el perito. Pero en este caso no ha sido el sentido común, sencilla y llanamente no ha sido el norte. Vamos a ver ejemplos. Toman más de 50 declaraciones, pero no investigan la participación del policía sospechoso Santos Mendoza.
hacen la exhumación de la víctima, Ángel Pacheco León, años después, puede dar resultado útil, pero no investigan las dos patrullas que están en el lugar de los hechos, en el momento de los hechos, y no responden. Ahí hay un otro tema relacionado con el sentido común. Es que privilegiar el sentido común y no el formalismo no es algo nuevo, no es algo después del año 2001, no es. Siempre ha sido la piedra angular de jurisprudencia sobre las investigaciones de esta honorable Corte. Ya ha sido citado aquí el caso Velázquez Rodríguez. Vuelvo a citar la frase más importante en este sentido, es de que las investigaciones criminales deben emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Lo que el perito Ramelli nos explicó hoy, si bien no representa algo totalmente nuevo, sí presenta elementos más específicos. Cuando se trata de delitos selectivos, homicidio selectivo, la investigación debería, 1, juntar las técnicas forenses tradicionales, 2, las líneas lógicas de los autores materiales y 3, las líneas lógicas de los autores intelectuales. Todo ello con un enfoque interdisciplinario. La Corte, en este caso, podría establecer precisiones en cuanto al deber de investigar crímenes selectivos con la debida diligencia. Estas investigaciones, si son realizadas de manera adecuada, no solo resolverán los crímenes selectivos, como fue el homicidio de Ángel Pacheco León, tienen también el potencial de desarticular esquemas de corrupción, crimen organizado, como ha sido el caso con la CICIG en este país y como puede ser el caso con la Maxi en Honduras, la lucha contra los cárteles en México, los procesos de justicia transicional en Colombia, así como las investigaciones de lo que el perito clasificó de macrocriminalidad en otras latitudes. Quisiera con esto, haciendo hincapié en estos elementos fundamentales para el orden público interamericano, ofrecer la palabra a mi colega, licenciado Jorge Mesa. Con su venia, presidente. En primer lugar, la comisión quiere referirse a cuál es el modelo que utilizó para analizar la atribución de responsabilidad en el presente caso. Como ya lo decía el Estado y lo dijeron los representantes, la comisión no contaba con información de que el Estado tuviera conocimiento o debiera tener conocimiento de la situación de riesgo, entonces no se analizó el caso por el deber de prevención. Sin embargo, la comisión lo que analizó fue la responsabilidad directa por la violación al derecho a la vida. ¿Cuál fue el presidente que la comisión utilizó? Bueno, el presidente que utilizó es el caso Caguas, de esta honorable Corte, que tiene el siguiente modelo de análisis. El caso trata sobre la ejecución o la muerte de una defensora de derechos humanos, la señora Caguas. Lo que la Corte verificó es que había una serie de indicios de participación estatal, una serie de indicios que no fueron desvirtuados por el Estado a través del medio idóneo, que es justamente la investigación penal. Al no haber el Estado desvirtuado este tipo de indicios, lo que la Corte consideró que era pertinente, de conformidad con las reglas del derecho internacional, era otorgarles valor probatorio y de esta manera responsabilizar al Estado por violación al derecho a la vida. La Corte enfatizó que concluir lo contrario equivaldría a permitir al Estado ampararse en la inefectividad de la investigación para evadir su responsabilidad por la violación a este derecho a la vida. Es justamente este el modelo de análisis que la Comisión propone en el presente caso, y para ello me referiré en primer lugar a las falencias en la investigación, en segundo lugar a los indicios de responsabilidad estatal y en tercer lugar justamente a la atribución de responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a los derechos políticos. En cuanto a las investigaciones internas, la Comisión identificó múltiples factores que se fueron presentando desde las investigaciones iniciales, desde la etapa inicial, con posterioridad en el seguimiento de las líneas lógicas de investigación y en el plazo.
Basta decir que han transcurrido más de 15 años y el caso todavía permanece en investigación inicial, de lo cual deriva justamente la violación al plazo razonable. Sin embargo, en cuanto a las deficiencias y a la etapa inicial, se pueden enumerar varias, entre ellas que no hay una información sobre un análisis exhaustivo de la escena del crimen, en el expediente no consta una autopsia inicial, no se siguió la cadena de custodia con las muestras de sangre fueron después destruidas, en los primeros años la investigación estuvo concentrada en 3 personas, respecto de los cuales no hubo indicio de responsabilidad, que después lo vinculara con el caso, había testigos que temían por su vida y no fueron protegidos, y además no se ha investigado el vínculo entre las amenazas posteriores a los familiares y el asesinato del señor Pacheco. En cuanto a las líneas lógicas de investigación, debido a los indicios que surgen de acuerdo a las circunstancias del propio caso, la comisión lo que considera es que debió de haberse investigado con la perspectiva del contexto. Esta perspectiva, según lo explicó el perito Ramelli, pues implica analizar la totalidad de las posibles autorías, los móviles y los vínculos que son existentes justamente entre este tipo de personas que podrían estar vinculadas. La comisión, derivado del debate que ha propuesto el Estado, desea señalar que este análisis de contexto no es nuevo en la jurisprudencia. La Corte Interamericana, en el caso Cepeda, que se refiere a hechos de 1994, señaló que justamente la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron estas violaciones, sus causas, sus beneficiarios, sus consecuencias, y no solo descubrir y enjuiciar a los autores o a los perpetradores inmediatos. La Corte señaló que la determinación de los perpetradores, para ser efectiva, requeriría una visión comprensiva de los hechos que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron. También la Corte Interamericana, en el caso Anzualdo contra Perú, que se refiere a hechos de 1993, señaló que se debe de tener en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos y los patrones de la comisión, y también de la comisión del delito, y hay varios precedentes, también por ejemplo el caso Uzcategui, que se refiere a hechos de 2001, donde la Corte también señaló la importancia de investigar con base en el contexto. En este sentido, como lo señaló el perito Ramelli, pues la visión o la perspectiva que debería adoptarse en este caso era precisamente esa, sino que por el contrario no se actualizó, no se verificó esta perspectiva, se investigó como un delito de carácter común, lo cual llevó a la ausencia de prueba directa y por lo tanto a la parálisis de la investigación y posteriormente a su fracaso. En este sentido, la comisión considera que la investigación de contexto es un elemento esencial que debería de tomarse en cuenta al momento en que el Estado continúe, porque hasta la fecha esta investigación sigue abierta, investigando el presente caso. En cuanto a los indicios de responsabilidad estatal, la comisión se va a permitir recapitular algunos de ellos que aparecen en el presente caso. En primer lugar, los familiares describieron una reunión a la que fue convocado el señor Pacheco León y en la cual el expresidente Rafael Callejas y el entonces candidato a presidente Ricardo Maduro le exigieron que se diera su cargo al diputado suplente, el señor Raúl Pino. Con posterioridad, un amigo del señor Pacheco también declaró que había celos políticos, que el señor Pacheco tenía temor y que había sostenido fuertes discusiones con este diputado que insistentemente pues quería suplirlo. También los familiares denunciaron amenazas telefónicas que fueron realizadas por diferentes personas, incluyendo este diputado suplente y el alcalde de Amapala. También declararon que en una ocasión personas acudieron al restaurante, a un restaurante donde está el señor Pacheco, y justamente esta persona, el alcalde, lo amenazó con un arma de fuego. Y también, digamos, hay diferentes aspectos, como ya lo mencionaba el comisionado Cavallaro, que las patrullas policiales que estaban en la escena del crimen no persiguieron al auto donde se fugaron los responsables, y también el hecho de que hay un agente policial llamado Santos Mendoza que, según un informe de investigación, habría disparado contra el señor Pacheco, que no ha sido, digamos, investigado de manera exhaustiva. Y otro de los aspectos que señalaba también el perito es que en el principio de la investigación esta se concentró respecto de 3 personas y no obstante había informes que vinculaban a agentes estatales, no se investigaron y mientras tanto la investigación solamente estuvo concentrada en estas 3 personas que posteriormente se determinó que no tendrían ningún tipo de participación, lo que el perito señaló que puede ser un indicador justamente de un actuar deliberado en desviar la investigación. La comisión considera que estos indicios que existen en el presente caso no han sido desvirtuados por el Estado. No hay una respuesta sobre la manera en la cual la propia investigación
ha desvirtuado esta serie de indicios que son consistentes en que el posible móvil estuvo vinculado con la participación política y el contexto específico que existía al momento de los hechos. De lo anterior, en la aplicación del precedente Caguas Fernández que explicaba o recordaba al momento de la exposición, no hay desvirtuación por parte del Estado respecto de estos indicios de responsabilidad, por lo que a los efectos de este proceso internacional, la Comisión considera que corresponde otorgarles valor probatorio y responsabilizar al Estado por la violación al derecho a la vida. La Comisión recuerda que, según la jurisprudencia de este tribunal, concluir lo contrario equivaldría a permitir que los Estados se amparen justamente en la propia falta de debida diligencia de investigar estos hechos para eludir su responsabilidad. Sobre los derechos políticos, la Comisión recuerda que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, cuando una violación al derecho a la vida resulta atribuible al Estado, puede calificarse como selectiva por el ejercicio de un derecho establecido en la Convención. La Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Wilcatexe, relacionado con el asesinato de un líder sindical, pues consideró que había una violación al derecho a la libertad de asociación, y en el caso Chitay, que se refiere justamente a la desaparición de un líder político, pues en razón del móvil consideró que había una violación a los derechos políticos. La interpretación que propone el Estado sería solamente la protección del artículo 23 a quienes están en ejercicio de la función pública, pero esto no es consistente incluso con el texto de la Convención, que establece en el artículo 23.1b que hay protección justamente porque hay un derecho a ser elegido en elecciones periódicas. El señor Pacheco era justamente un candidato en ejercicio de sus derechos políticos derivado de la participación política, y la información o los indicios que hay que fueron explicados por el perito Ramelli justamente señalan que se trató de un delito de carácter selectivo que tuvo por móvil justamente la participación política y las características dentro del contexto que tenía en ese momento la zona donde él se encontraba. Finalmente, la Comisión reitera la importancia de adoptar esta visión de contexto que ayudará, como lo decía el comisionado Cavallaro, a que operadores y operadores de justicia puedan justamente seguir estos criterios y evitar que varios casos queden en una situación de impunidad como el presente. Muchísimas gracias, señor presidente. Muito obrigado à representação da Comissão Interamericana, comissionado James Cavallaro e ao advogado Jorge Mesa Flores. Neste momento, então, os debates entre as partes e a apresentação final da comissão está terminada, razão pela qual passamos à fase de perguntas finais dos juízes e da juíza. Pergunto ao juiz Patrício Pasminha Freire, não, Raul Safarone, juíza Elizabeth Ódio, juiz Humberto Sierra Porto, Eduardo Vilgrossi com a palavra, por favor. Pudieran responder, tienen conocimiento de cuántos actos de violencia militares se produjeron, si es que esta época, donde otras elecciones primarias, en otras partes del país, hubo actos de violencia militar. Esta es la primera pregunta, no sé si la por favor. Gracias. Esta pregunta, efectivamente, tal como se evacuó hoy en la audiencia con el perito Rivera Rodil, es un hecho que no se puede determinar con precisión que en el país, en el momento que sucedieron los hechos, hubiese existido de manera sistemática hechos violentos de esa naturaleza. No se conocen como tal muertes por razones políticas, diferencias que hayan desencadenado en ello. El perito Rivera Rodil, relató un hecho de un atentado contra una sede de un movimiento, y fue contundente al especificar que no habían existido pérdidas de vidas.
En ese momento existió pues, la muerte de Ángel Pacheco León, pero previo a su muerte, unos meses antes, su candidato a alcalde también había sido asesinado en circunstancias poco claras en la ciudad de La Ceiba. Además del candidato a alcalde de Pacheco León, también habían sido amenazados 2 de sus colaboradores que sufrieron persecución entre el municipio de Amapala y un área que se le llama en la zona de Valle El Relleno, que es una península que ha sido unida a tierra firme, y en esa zona fueron perseguidos estas personas. Además de eso, también están otros actos en diferentes zonas del país donde ocurrieron amenazas a muertes, a candidatos, y eso no solo fue en el año 2001. Este tipo de violencia por razones políticas ha persistido a lo largo de la vida política de Honduras. Hacíamos referencia en nuestra introducción de los alegatos que en todos estos años COFADE, una organización de derechos humanos que lleva un monitoreo de las violaciones, ha contabilizado 135 casos, que posteriormente podríamos hacerle llegar por escrito a la honorable. ¿Casos de violencia o de muerte también? De muertes, pero también nosotros registramos 70 ataques por razones políticas, que incluyen destrucción de propaganda. En ese mismo año de la muerte de Ángel Pacheco León, el candidato a la presidencia por el partido UD, no recuerdo ahorita qué era, UD, reportó también la destrucción en forma violenta de toda su propaganda, era el abogado Matías Fuentes. Yo le agradecería aportar estas para ver el nivel de violencia. Ya, ciertamente, actos de muerte, como actos de violencia en general para evaluar con la violencia que no sé si la comisión quiere decir algo. Segunda pregunta o reflexión, entiendo por lo que se presentó esta mañana que las elecciones primarias están contempladas en la ley, por lo tanto, así, son elecciones, las primarias, esta de elegir los candidatos, acto previsto en la ley. En consecuencia, entiendo que es una actuación del Estado, un acto oficial del Estado. Ergo, pregunta es si los partidos controlan la elección o los que controlan las elecciones son órganos del Estado para estos efectos. Esta reflexión, porque en la teoría de la responsabilidad internacional, todo órgano, la acción u omisión del Estado hace incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Y se entiende por acción u omisión, se entiende por órgano del Estado, no solamente los establecidos legalmente, que aquí sería el caso, sino los que ejercen en verdad la función pública. E incluso si la ejercen más allá de sus competencias. Digo que esta es una regla tal. Entonces yo quisiera una reflexión, no necesariamente ahora, porque tendrán que ver normas constitucionales sobre esta materia, si la actuación, el control de las primarias era un acto del Estado y se actuaba en órganos del Estado, por lo tanto. Y de ahí deriva lo que yo puedo determinar, un elemento que uno tiene que considerar para ver si se puede actuar el Estado. Eso me gustaría que fuera. Obrigado, juiz Eduardo Vilgrossi. Sou o juiz Eduardo Ferrer Magrego. Bem, eu não tenho perguntas. Faremos algumas observações de encerramento. Antes de encerrar esta audiência pública, gostaria de recordar às partes
Em conformidade com o dispositivo no ponto resolutivo 14º da resolução do presidente da Corte, de 15 de fevereiro, as representantes das supostas vítimas do Estado e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos dispõem de um prazo até 24 de abril de 2017 para apresentar, respectivamente, suas alegações finais escritas e suas observações finais também escritas, sobre as questões de mérito, eventuais reparações e custas, neste caso, Pacheco León versus República de Honduras. Ressalto que este prazo é improrrogável, convencionalmente. Finalmente, gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, especialmente aos representantes da Comissão Interamericana, as representações das supostas vítimas, a representação do Estado, as próprias supostas vítimas aqui presentes, aos peritos que participaram, todos aqueles que contribuíram para o bom andamento desta sessão. Esta é a nossa última audiência pública e neste período extraordinário em Honduras. Amanhã teremos sessões de caráter restrito e no sábado também, de forma que agradecemos muito as pessoas que compareceram, demonstraram interesse no trabalho da Corte, em sua jurisprudência, no trabalho da Comissão Interamericana, do Sistema Interamericano como um todo, e tenham todos um bom final de tarde. A sessão, então, está encerrada. Señoras y señores, de pie, la Corte se retira.